Buenas tardes. Ok, bueno, vamos a continuar haciendo, vamos a hacer un problema más únicamente de la parte de equilibrio estático. O sea, si ustedes se fijan, pues la lógica que hay que seguir es la misma siempre. O sea, es verificar las dos condiciones de equilibrio. Desde luego que la condición translacional, pues según sea el caso, como fue el ejemplo del problema que hicimos anteriormente, ¿no? Que era de escalera y todo eso, pues había que verificar equilibrio translacional tanto en X como en Y, ¿no? Y en función de eso, pues usted iba resolviendo para las incógnitas que iban saliendo, ¿verdad? En el problema. Y de ahí, pues, análisis de torques, ¿verdad? Entonces, vea que aquí incluso, pues, a nivel de diagrama de cuerpo libre, todo es normal, como siempre, ¿verdad? Usted lo lleva a un modelo de partícula en el cual, pues, analiza que todas las fuerzas vienen de un punto y no hay mayor problema con eso. Pero en el análisis de torque, pues, obviamente hay que trabajar con toda la escalera. No podemos trabajar solo como el modelo puntual asociado al diagrama de cuerpo libre porque, pues, obviamente la escalera es un cuerpo rígido, ¿sí? Entonces, pues vea que para el análisis de torques, pues ya lo hacíamos en toda la escalera, ¿verdad? Y así íbamos despejando, pues, aplicando los conceptos que ya conocen, ¿verdad? Que hemos venido estudiando acerca del torque y todo eso. Y bueno, lo último que nos había quedado pendiente era cumplir con el inciso C, en el cual me pedían la magnitud y la dirección de la fuerza de contacto. Entonces vamos a continuar por ahí. Y pues voy a reiterar lo último que logré decir en el momento, porque pues ya era tarde. Y era el hecho de que pues esa fuerza de contacto sería la fuerza asociada a la suma, por así decirlo, vectorial de las fuerzas asociadas precisamente al contacto con la superficie en ese punto, que son la fuerza de fricción estática, en este caso sería la componente horizontal de la fuerza de contacto, y la normal que ejerce el suelo sobre la escalera, que pues es la componente vertical, ¿no? Entonces, al sumar ustedes esas dos componentes, tendría, bueno, aquí esto de acá sí, tendríamos que, pues la fuerza de contacto, esta sería la componente en X, la componente en Y sería algo aquí. O sea, ahí me quedó como al ras de la escalera. No necesariamente va a ser así. O sea, vamos a comprobar de hecho, o bueno, ya lo habrán hecho ustedes, porque pues, lo último que les dije que hiciera era que calcularan precisamente la magnitud de la fuerza de contacto y el ángulo. Pero pues esa fuerza de contacto no necesariamente va a ir en la dirección de la escalera, ¿no? O sea, eso va en otra dirección dependiendo de cómo se comporten las fuerzas sobre el sistema. Entonces, no sé si alguien calculó a qué era igual la fuerza de contacto. Que, bueno, era simplemente hacer esto, ¿no? O sea, seguir las fórmulas que ya estaban, todo lo demás ya lo habíamos calculado. Entonces, no sé si alguien calculó la magnitud de la fuerza de contacto. $1015.7 me quedó a mí. 1015.7, o sea, 1016, ¿verdad? Podríamos decir. Newtons. ¿Sí? ¿Y el ángulo? $74.75. Entonces, si se fijan, en realidad, pues, como que no, aquí no está bien dibujado, ¿verdad? Porque en realidad la magnitud de la normal, por ejemplo, tendría que ser más grande, porque está pasada de los 45. Entonces, tendríamos que más o menos, si lo hiciéramos a escala, las representaciones de las vectores de fuerza, pues, tendríamos que la fuerza de contacto tendría que ir como por acá, ¿verdad? Más o menos. Eso implicaría que en realidad la normal, pues, se extiende un poquito más arriba, llegaría como hasta aquí, y pues tendríamos que el ángulo, pues, es el que hemos obtenido y así, ¿verdad? Entonces, esa es la fuerza de contacto. Sobre la base. Podría poder calcular, por ejemplo, una sobre la pared. En este caso, pues, no es necesario porque obviamente, pues, la única fuerza que actúa es la normal que ejerce la pared. No hay fricción asociada a la pared, como pues, nos mencionaban por ahí. Si hubiese fricción, pues ahí sí, ¿verdad? Como que resulta imperativo hacerlo. Bien, no sé si quedó pendiente alguna duda respecto de lo que se hizo en ese problema en su momento. Ok, vamos a hacer uno más. Vamos a hacer uno de estos, ¿verdad? Uno de estos y la otra pues les va a quedar como tarea corta, porque pues en esencia
es lo mismo que hay que hacer, digamos, problemas. En esencia, solo es que cambia pues, los brazos de palanca y todo eso. Entonces me dice que calcule la tensión en cada cable, así como la magnitud y la dirección de la fuerza ejercida sobre la viga por la articulación en estos sistemas. Pues nosotros vamos a trabajar con el del inciso A. Entonces, de tarea corta, y pues ya ahorita mismo lo denuncio, de tarea corta, pues les queda el del inciso B. Para mañana. Y bueno, me dicen que la viga pesa W, me dicen que esa caja pesa W. Y pues que dice que inicie con un diagrama de cuerpo libre de la, cometieron un error ahí ortográfico en el enunciado, ¿verdad? De la viga, ¿verdad? No es que va a pegar. Bien. Entonces, veamos, pues, obviamente si me dicen que empiece con un diagrama de cuerpo libre, pues lo primero que debo hacer es caracterizar qué fuerzas están actuando sobre la viga. Entonces, díganme ustedes, ¿qué fuerzas actúan sobre la viga? ¿Qué fuerzas actúan sobre la viga? La tensión. ¿Cuál de todas? La tensión del cable sosteniendo la caja. Hay una que pues está ejerciendo el cable, ¿verdad? Que sostiene la caja. Muy bien. ¿Qué otra? ¿Qué otra fuerza hay? La tensión del cable a la pared. Correcto. Entonces podríamos decir que hay dos tensiones, ¿verdad? Entonces tenemos esa T1 y tenemos una T2. ¿Qué más? Normal y peso. Normal. ¿En dónde habría normal? ¿En qué punto de la viga? El contacto que está haciendo con la pared. Correcto, la pared ejerce una normal. Bueno, en este caso, los de civil particularmente, cuando lleven el curso de estática, hay un curso en específico que se llama estática, pues van a ver que sí, hay una normal asociada en este caso al pin. En realidad no es tanto a la pared, sino a ese pin que está ahí, ¿verdad? Y pues tendríamos que, pues estaría esa normal y podríamos llamar que esa es una fuerza de reacción horizontal, ¿verdad? Y podría haber por ahí una fuerza de reacción vertical asociada a ese pin, ¿verdad? Porque este pues es un pin giratorio, o sea, eso claramente es una articulación en torno a la cual la viga puede girar. Desde luego, entonces podríamos asumir que ahí puede haber una fuerza vertical, ¿verdad? Que está asociada precisamente a algo que se oponga a ese giro, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero que el sistema permanezca en reposo, en equilibrio, pues yo podría tener perfectamente por ahí que pues otra fuerza que pudiera actuar sobre ese punto de contacto es una fuerza vertical, ¿verdad? Aquí porque no me dicen acá que no haya fricción, como era el caso en el problema de la escalera, por ejemplo. Entonces, pues ahí valdría la pena hacer esa distinción. Bien, ¿qué otra fuerza actúa sobre la viga? El peso de la viga. El peso de la viga. Muy bien. Y bueno, esas serían todas, ¿verdad? Ahí no hay nada más. El peso, pues vea que obviamente recae en el centro de masa. O sea, para hacerlo bien, pues hasta voy a medir cuánto mide 1, 2, 3, 4, 5, 6.2, o sea que es un 3.1, como por aquí. Entonces, en este punto de acá, que es el centro de masa, bueno, más que el centro de masa, incluso pues es el centro de gravedad, pues ya sabemos que en ese punto es donde recae en promedio el peso. Ya sabemos que toda la viga, todos los elementos, todos los átomos, por así decirlo, que componen la viga, pesan, ¿verdad? Tienen una masa y por ende, pues, al interactuar con la gravedad del planeta, pues tienen un peso. Pero pues ya sabemos que no ocupamos medir el peso de cada porción de la viga, sino que promediamos, ponderamos el peso de ese promedio y pues en ese lugar donde hemos ponderado esa ubicación, pues es donde decimos que está el peso total, recae el peso total de la viga. Y bueno, esas serían todas las fuerzas actuando sobre la viga. Muy bien. T1, ¿a qué tendría que ser igual? Sin mayor complicación. Porque esta de acá, pues vea que es fácil de determinar. ¿A qué tendría que ser igual T1? Al peso ¿Al peso de qué? de la caja.
El peso de la caja, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde sale eso? Bueno, hace un diagrama de cuerpo libre sobre la caja, ¿verdad? Y obviamente, pues las únicas fuerzas que actúan sobre ella, el sistema está en equilibrio, pues son el peso, que pues también parte, bueno, aquí no lo dice tan bien, ¿verdad? Obviamente, pues esto está en el centro de masa, ¿verdad? Y tenemos la tensión T1, ¿sí? Y pues obviamente, sin más ni más, o sea, aquí ya puedo decir un solo, bueno, esta tensión T1 pues es simplemente igual a W, donde W es igual al peso de la caja y casualmente concuerda con el W de la viga. Y bueno, es un sistema de equilibrio, tenemos que analizar que se cumplan ambas condiciones de equilibrio, ¿no? Es decir, equilibrio rotacional y equilibrio traslacional. Entonces empecemos con el equilibrio traslacional. Entonces llevemos todo esto a un diagrama de cuerpo libre de la viga. Recuerde que en el equilibrio traslacional, en un diagrama de cuerpo libre, pues ahí sí puede llevar todo a un solo punto, ¿sí? Ya en el análisis de torques ya no, ahí sí tiene que definir bien su referencia y debe definir su brazo de palanca y todo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, tendríamos que pues T2 va horizontal, ¿verdad? T2, que le vamos a llamar T, porque vea que pues la otra tensión T1 ya es igual al peso, no hay mayor complicación, es igual a W. Entonces solamente T, tendríamos que va hacia la izquierda, tendríamos que la fuerza horizontal va hacia la derecha, tendríamos que la fuerza vertical que ejerce ese perno, ¿verdad? Esa articulación sobre la viga, pues, va hacia arriba. Incluso podríamos asumirla hacia abajo, ¿verdad? Y de repente, pues lo que vamos a tener, porque de hecho lo que nos están pidiendo calcular en este problema, ¿qué es? Es la tensión y la magnitud y dirección de la fuerza ejercida sobre la viga. Vea que esta magnitud y dirección que me están pidiendo es la magnitud de la fuerza de contacto precisamente que ejerce la articulación sobre la viga. Entonces, esta ya lo podría asumir hacia abajo, no hay problema, pero pues vamos a ver que al final tiene que ser hacia arriba, ¿verdad? Para pues, que tenga sentido nuestro resultado. Y pues hacia abajo tendríamos W, donde W pues obviamente sería igual a la tensión, más el otro W, ¿verdad? O sea que vea que tendríamos dos veces W. O para no confundirlo, pues podríamos poner acá T1, que es igual a W, y W, ¿verdad? Entonces pues ya sabemos que ambos son W, por lo tanto al final eso va a dar dos veces W. Y bueno, esas serían las fuerzas que actúan sobre la viga. Desde luego también hay que hacer un análisis de torques, pero pues vamos a empezar con la parte rotacional de esto. ¿Sí? Perdón, con la parte relacional, que es pues considerar que se cumpla la condición de equilibrio traslacional, que es que la suma de todas las fuerzas sea igual a 0. Entonces, esto ya sabemos que hay que descomponer el análisis tanto en X como en Y. Entonces, si hago el análisis de fuerzas en X, pues vea que la tensión que estoy buscando, pues aquí es en cada cable, pero es obvio que la única que ocupamos encontrar es la del cable que yo cuya tensión llamaba T2, ¿sí? Entonces tendríamos que pues esa tensión sería negativa y va a ser igual va a ser igual a la fuerza de contacto horizontal, a la normal que ejerce ese pin, ¿verdad? Esa articulación sobre la viga, ¿sí? Entonces pues aquí no puedo continuar a hacer nada más, obviamente, porque pues no hay nada más que yo pueda analizar. De hecho, ambas son parte de mi incógnita, ¿no? O sea, porque yo ocupo saber tanto T como la magnitud y la dirección de la fuerza de contacto, recordando que la fuerza de contacto pues es la composición de estas dos componentes. Entonces, esta F es mi incógnita y pues no la conozco. Entonces, pues aquí no puedo hacer nada más porque tengo dos incógnitas en esa ecuación. Entonces me voy al análisis de fuerzas en Y, ¿verdad? Y pues en Y tendríamos que, pues hay dos fuerzas en total. Tenemos la fuerza vertical, que pues asumimos positiva, un sistema de referencia usual, menos dos veces el peso, porque pues en este caso recuerde que es dos veces así, porque pues T1 es igual a W, y a su vez la viga también pesa W. Por lo tanto, pues tenemos que se cumple eso de ahí. Entonces, pues hasta ahorita tengo solo una porción de lo que me están pidiendo. Solo tengo la componente vertical de la fuerza ejercida sobre la viga por la articulación. Me falta determinar la fuerza horizontal y por ende me falta determinar la tensión. Entonces, pues veo que ya en la parte traslacional no puedo hacer nada, por lo tanto me voy a la parte rotacional, ¿verdad? Y considero la condición de equilibrio rotacional. Es decir, que la suma de torques de mi sistema pues sea igual a 0. Bien. Entonces, obviamente, pues habría que definir un conjunto de referencias, ¿verdad? Que definir una referencia. Bueno, aquí es torque neto, ¿no? Torque neto, que es la suma de todos los torques, pues debe ser igual a 0.
hay que definir una referencia para pues simplemente dejar puntos de interés, ¿no? Y en este caso, pues la referencia uno siempre la define en el eje de giro. Y en torno a qué punto, pues hay propensión de giro por parte de la viga. O sea, en torno a qué punto es propensa la viga a girar. En los 2 pesos y en la tensión. En los dos, en torno a este punto dice que hay propensión a giro. Ah, entiendo, me equivoqué. Sí, sí. En torno a qué punto habría giro, me refiero a eso. A donde la viga está atada a la pared. Correcto, precisamente pues es en la articulación, ¿verdad? Entonces, la referencia que yo ocupo definir pues va a ser en torno a ese punto. Entonces, este es mi punto O, ¿verdad? Es mi punto de giro, de propensión a giro. Y de ahí para allá, pues, calculo los torques, ¿no? Entonces, ¿qué fuerzas acá son capaces de producirme torque? El peso de la viga, el peso de la caja. ¿Hay alguna otra fuerza que pueda producir torque sobre la viga? La tensión 2. La tensión. Muy bien, es correcto. Serían estas tres, ¿verdad? Claro, porque pues esas todas tienen brazo de palanca. Recuerde que en este caso esas fuerzas de reacción de la viga pues obviamente no ejercen un torque. ¿Sí? Porque pues hemos definido la referencia cero en ese punto y además pues es así porque ese es el punto de articulación, es el punto de giro que va a tener mi viga. Muy bien, por lo tanto pues debo encontrar los torques asociados a el peso, a la tensión 1 y a la tensión 2. Ya sabemos que torque, pues en magnitud, vea que aquí siempre trabajamos magnitudinal, ¿verdad? La parte de los torques, pues es la fuerza aplicada por el brazo de palanca de este. Entonces debo determinar también el brazo de palanca asociado a cada una de esas fuerzas y también el signo asociado al torque que ejerce cada una de esas fuerzas. Para el caso, veamos en el caso del peso, ¿sí? ¿De dónde a dónde mediríamos para poder obtener el brazo de palanca asociado al peso? ¿Hacia dónde tendría que medir usted? Del sistema de referencia al punto medio de la viga. Al punto, o sea, sería acá, el brazo de palanca. Sería hacia la derecha. Sería hacia la derecha, ¿no? Porque pues la línea de acción de la fuerza es esta. ¿Sí? Ya sabemos que el brazo de palanca no hay que olvidar eso nunca. El brazo de palanca es la línea que corta perpendicularmente a la línea de acción de la fuerza, viniendo desde el eje de giro, ¿no? Entonces pues estamos hablando de que el brazo de palanca asociado al peso sería eso de ahí. Y por ende, pues bajo esa misma lógica, el brazo de palanca asociado a la tensión T1, pues iría en esa misma dirección, ¿verdad? Solo que hasta aquí, ¿verdad? De esta manera. Esto de acá le vamos a llamar DT1. Y el brazo de palanca asociado a la tensión T2, ¿hacia dónde tendría que ir? Hacia arriba. Arriba. Entonces esto de acá sería DT2, ¿verdad? Obviamente porque pues vemos que la línea de acción está en esta forma y pues esta distancia de acá va a cortar a 90 grados, ¿no? Justo la línea de acción de la fuerza. Y viene desde el origen, desde el eje de giro. Y bueno, ¿cuáles de esos torques serían positivos y cuáles serían negativos? La tensión 2 sería positiva y las demás negativas. Correcto, porque pues vemos que la tensión 2, que es precisamente T, ¿verdad? Que estábamos buscando, pues me genera un torque en sentido antihorario, ¿no? Si usted aplica regla a la mano derecha, claramente esa fuerza genera propensión a giro en sentido antihorario, mientras que las otras dos, tal como ha dicho el compañero, pues generan propensión a giro horario, ¿verdad? Por lo tanto, esos son torques negativos. Entonces tendríamos que, pues, este torque de acá es negativo, sería igual a menos W por el brazo de palanca de W,
Este de acá también sería negativo, sería menos 2W, porque recuerde que la tensión T1 es igual a, bueno, no menos 2W, solo sería W. La tensión T1 es igual a W por el brazo de palanca asociado a esa tensión. Y la otra pues sería positiva, ¿verdad? El otro torque. Y ese sería igual a la tensión multiplicado por el brazo de palanca asociado precisamente a esa tensión. Y pues desde luego, para poder expresar esos brazos de palanca, pues debo hacerlo en términos de la geometría de lo que me están dando acá, ¿verdad? Entonces, para el caso, pues note usted que no me dan dimensiones, ¿verdad? En cierta manera, pero vamos a ver que en realidad no lo ocupamos, ¿sí? O sea, no hace falta que me las den porque pues puedo asumir una variable y de ahí voy a notar que eventualmente pues esa variable se va a eliminar. O sea, no me puede quedar algo en términos de una variable que yo introduzca, ¿sí? Entonces vamos a asumir, por ejemplo, que la longitud de la varilla es L, ¿sí? Vemos que la longitud de la varilla es L metros, L centímetros, L unidades de longitud. Entonces, para el caso, recuerde, pues, las fuerzas, hay que ubicar dónde están aplicadas las fuerzas, ¿no? Y para el caso, el peso, ¿a qué distancia estaría respecto del eje de giro, por ejemplo? Este de acá. Un medio de L. A un medio de L, ¿verdad? A la mitad de la distancia de la barra. Y pues las otras dos vemos pues ya directamente que se aplican directamente en el otro extremo de la barra, por lo tanto están a L metros o a L unidades de longitud respecto del eje de giro. ¿Por qué ocupo saber eso? Porque bueno, yo ya sé que esos brazos de palanca los debo caracterizar en términos de pues esa longitud y en términos de la dirección de ese ángulo que me están dando ahí, ¿verdad? Entonces vea usted que pues acá yo puedo, para cada brazo de palanca puedo formular un triángulo rectángulo. Ahí vea que pues tendríamos que para el caso de DW, pues este cateto de acá me diría L medios. Este correspondería a la línea de acción de la fuerza. Y este de acá correspondería a precisamente DW. Y vea que pues los 30 grados acá son medidos de esa manera, por lo tanto, si usted aplica el terno interno, esa noción que uno ve en 111, pues se ve que aquí también hay 30 grados. Por lo tanto, aquí tenemos ese ángulo θ de 30 grados. Una lógica similar para la fuerza T1, ¿verdad? Que pues es también igual a W, solo que en este caso pues la hipotenusa no mide L medios, sino que mediría L. De ahí para allá, pues todo lo demás es análogo, ¿no? O sea, aquí tendríamos que esto de acá pues va a ser DT1 y tendríamos nuestro brazo de palanca por acá. Mientras que para el caso de el último brazo de palanca que nos queda pendiente, ¿no? Pues nosotros tendríamos que esto de acá mediría L. Esta es mi línea de acción de la fuerza y tendríamos que esto de acá es DT2 y el ángulo pues que tendríamos que estaría medido aquí y aquí tendríamos que estaría de esta manera porque pues estamos tomando el triángulo rectángulo de arriba. Entonces, DW a qué tendría que ser igual, DT1 a qué tendría que ser igual, DT2 a qué tendría que ser igual. TW es igual a L medios coseno de 30. Coseno de 30, la otra pues sería entonces L por el coseno, ¿verdad? ¿Y DT2? L por coseno de 30. ¿Por coseno? 30. ¿Pero sería coseno? Ese no, porque vemos que está opuesto, ¿sí? Entonces acá es L seno de 30. Entonces ya tengo todo eso, ¿verdad? Y pues al reemplazarlo en mi expresión del equilibrio rotacional, ¿verdad? Pues me quedaría menos W por L medios coseno de 30 grados, menos W por L coseno de 30 grados, más la tensión por L seno de 30 grados. Y vea que pues la L en todos lados se cancela y por esa razón les decía, ¿no? Si bien no me dan la longitud de la viga, no la ocupo porque al final, pues eso se va a cancelar, ¿no? Es una variable que yo introduje y no aparece en la expresión final, pues entonces todo va bien. O sea, el valor de T debe quedar en términos de W porque ese sí es un parámetro que me dan. Vea que este es un problema simbólico, no lo había mencionado.
Por lo tanto, si yo despejo para t, aquí me quedaría que sería igual. Vamos a ver, sería W medios coseno de 30 más menos W, bueno, más W. Estamos hablando de 3 medios, W coseno de 30 entre seno de 30. Entonces sería cotangente de 30. No sé si así les dio a todos. Porque pues aquí esto es lo mismo, ¿no? Solo que aquí es W medios, perdón, más W. Pues son 2 medios más 1 medio, pues son 3 medios. Coseno de 30 es un factor común. Y pues cuando divide este seno de 30 entre el coseno entre seno, pues está cotangente, ¿verdad? Entonces, pues, y me queda en términos de W. Por lo tanto, ya he encontrado la tensión, que es una de las incógnitas que me planteaba en el problema. Y pues vea que eso a su vez es igual, eso sale de acá, ¿verdad? Del análisis de equilibrio transaccional. Eso es igual a la componente horizontal de la fuerza de contacto. ¿Sí? Digamos que es igual a la tensión, por lo tanto, también he encontrado esa componente de ahí. Ahora, vea que pues hasta aquí pues tengo resuelto una parte del problema, todavía me hace falta encontrar otro pedacito que es la componente horizontal de la reacción que ejerce el perno, la articulación sobre la viga, ¿no? Entonces, si yo quiero encontrar lo que me están pidiendo, que no es eso, sino magnitud y dirección de la fuerza ejercida sobre la viga por la articulación, pues aplico una lógica similar a la del inciso C del problema anterior. Entonces, pues vea, como le había dicho antes, que pues esto de acá da como resultado a un vector total, F, que es el que estamos buscando. Y tendríamos que, pues, la magnitud de F sería igual a la raíz cuadrada de FH al cuadrado más FB al cuadrado, ¿no? Entonces me va a quedar que pues esa fuerza de reacción va a quedar también en términos de W. Y al reemplazar valores que tendríamos, me quedaría FH, que es 3 medios W cotangente de 30 al cuadrado, más FB, que es 2 veces W, ¿verdad? Al cuadrado. Entonces, ¿a qué es igual esto? O sea, obviamente, pues hay que calcular todo lo que sea numérico. Vea que W sale como factor común y le va a quedar en términos de W. Entonces, el factor numérico, ¿a cuánto les queda igual? Ok, ¿cuánto les da F? 2.86 me quedo. 2.86 veces W. Ok, todos llegaron a eso, me imagino. Y en cuanto al ángulo, pues el ángulo es este de acá, ¿verdad? No son los 30 grados, ojo, los 30 grados pues son de la viga. La fuerza de reacción no necesariamente va a ir a lo largo de la viga, de hecho no suele ser así. Entonces uno no concluye, ah, sí, son 30 grados, no es cierto. Entonces hay que calcularlo. Y tendríamos que, pues, sería igual a la tangente inversa de la componente vertical de la fuerza, que es la asociada, dice, a la fricción, ¿verdad? Por así decirlo. Entre la componente horizontal, que es, por así decirlo, la normal, que ejerce el perno sobre la viga. Y tendríamos que, pues, esa fuerza va a ser igual, bueno, ese ángulo sería igual a la tangente inversa de FB. Tenemos que FB era 2W entre FH, que tenemos que es 3 medios de W por la cotangente de 30 grados. Vea que pues W no aparece explícitamente, ¿sí? Por lo tanto, pues yo podría decir que θ es igual a la tangente inversa de 4 veces entre 3 cotangente de 30 grados. Entonces calculemos por favor a qué es igual ese ángulo.
37.58 grados. 37.58. Por lo tanto, en realidad tendríamos que la fuerza horizontal sería más grande, ¿verdad? Y bueno, o sea, de ahí tendríamos con esto resuelto el problema. Bien, bueno, obviamente tarea corta es el otro, ¿verdad? Inciso B, porque esto que ustedes hacer. No sé si hay alguna pregunta respecto de lo que acabamos de hacer. Por cierto, aquí está la tarea del capítulo 11, porque esto es todo. O sea, si ustedes se fijan, pues la lógica siempre es la misma. Siempre es hacer análisis de equilibrio transracional, luego equilibrio rotacional, y de ahí, pues, definir la referencia, definir los brazos de palanca. Siempre es lo mismo, ¿verdad? Estos problemas no tienen mayor complicación, porque, pues, por fortuna, es equilibrio estático. O sea, no hay movimiento, y, pues, normalmente cuando las cosas no hay movimiento es más fácil, me parece, ¿verdad? Entonces, pues, no hay mayor complicación en cuanto a esto. Bien, ¿preguntas? ¿Todo claro hasta ahorita? ¿No? Ok.